Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Este es su programa Apapachando en el Apache 14. En esta ocasión nos acompaña el jefazo Luis Enrique. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Bien, mi Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Y aquí un honor de tener presenta este gran plataforma multicultural, ¿no? En defensa de los derechos humanos, que vamos a platicar por ahí. Temas de la actualidad que la verdad son importantes dentro del país, ¿no? Sí. Pues ahorita Ángel no va a estar con nosotros, por ahí anda malito por ahí el buen Rayo, pero pues estamos aquí haciendo lo mejor para suplirlo. Bienvenidos. Muchísimas gracias. El Apache siempre se ha caracterizado por la apertura y por el apoyo a, bueno, pues todo lo que nos mantenemos un poco al margen de lo oficial, o mucho. Sí, claro, y bueno, pues sí. siempre se agradecen este tipo de espacios y pues de corazón, en nombre de nuestros demás compañeros, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, la verdad sí es importante la plataforma que traen, toda cultura, pues de alguna manera, el contenido social más que nada, ¿no? Que interesa aquí como mexicanos, es pues la verdad es el objetivo de ustedes, es serio, es un porqué, tiene una buena dimensión para que hagamos conciencia y sabemos, ¿no? De que está difícil, la verdad, la situación en el país, quizás se nos olvida, pero se trata de alertar y que hagan conciencia un poco todos los mexicanos, ¿no? De eso vamos a hablar, mi querido Julio, para empezarlo a hacerlo y no sé si quieres ir un corte o no la seguimos. No la seguimos, Luis. Nada más me gustaría mencionar un poquito para la gente que nos va a estar sintonizando en internet, que bueno, aquí en el Apache 14, que está en la Avenida Politécnico Nacional 5130, es un restaurante bar familiar, el cual además de esto, pues es un espacio multicultural, en el cual pueden venir, como en este caso, a hablar de diferentes temas, como hoy que son los derechos humanos, que es un tema aparte polémico, todo lo que se va a ver y lo van a estar viendo en el transcurso del programa. Y bueno, los invitamos a continuar en esto, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿te parece, Luis? ¿Cómo arrancamos? Me parece bien, pues más que nada dándole la bienvenida nuevamente a Citlali y a Alejandro, ¿no? Bienvenidos a este espacio, la verdad, que da el Apache 14 en el programa de Apapachando, ¿no? Soy raro Apapachando, pero la verdad tiene un porqué también, ahí lo comentaremos después. Entonces vamos a empezar, tu plataforma, Citlali, ¿cuándo empieza? ¿Por qué la idea? ¿Cómo surge? Mira, bueno, en realidad sí, fue una idea que surgió porque siempre nos encontramos como que los mismos grupos, ¿no? O sea, apoyando causas. Hace un par de meses hizo un festival en el Multiforo Alicia en apoyo al plantón de los maestros de la Ciudadela. Entonces la entrada del ingreso era pues llevar un kilo de arroz, etcétera, y tocamos varios grupos. Pero esto pues lo hacemos de toda la vida, de que yo me acuerde, o sea, en este tenor hemos estado trabajando muchos grupos. Lo único que hace la plataforma es ya vincular, ¿sí? Digamos, esos proyectos independientes, la mayoría de ellos, o sea, independientes de alguna subvención estatal o de algún organismo de cultura y esto. Y es como que la función, ¿no? O sea, dándole vueltas de cómo nos podemos vincular, sobre todo pues ya viendo la situación política del país, ¿no? O sea, llega un momento en el que te tienes que posicionar y punto, ¿no? O sea, y decir, pues me arriesgo, ajá, estamos adentro, son nuestros hijos, o sea, yo lo hago como si fueran nuestros hijos. Hablo callo, ¿no? Exacto, o sea, ya ahora sí que es mi decisión hasta qué punto me involucro con esto. Y fue simplemente esa idea, o sea, de cómo darle un nombre y cómo juntar. Pero bueno, pues la plataforma hemos sido siempre muchos grupos, los grupos de siempre, de hecho, que no nos conocíamos, pero muchos proyectos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Por Ayotzinapa ahorita centralmente, pero de toda la vida por muchas causas de obreras campesinas, de las normales rurales, que hace mucho hay esta situación de represión. Entonces, pues es el objetivo. Ahora, ¿cómo la multiculturalidad, o sea, los distintos proyectos pueden ayudar a promover la defensa de los derechos humanos? Ajá. Somos de los últimos países en este rango, ¿no? A nivel mundial, con esta cultura, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos centrales de hacer por una cultura de la defensa de los derechos humanos. O sea, andamos muy atrasados, ¿no? Exacto, o sea, todos debemos de tener esta preocupación, además ese derecho de defender los derechos.
¿no? Entonces, pues poca gente sabe esto, ¿no? Y cuántas violaciones a los derechos humanos se han venido cometiendo, y ya pues a nivel mucho más selectivo, ¿no? Entonces, pues en la televisión, ¿cómo pintan? Pues los terroristas son los maestros, los terroristas son los estudiantes, son los revoltosos, y toda esta... Tenemos un problema básico, yo creo que en México, que es, vivimos de la televisión, ¿no? De la información que se da en la televisión, y nos puede conmover más una novela que la realidad. Exacto. Entonces, ahí hay que trabajar. Este tipo de medios que se nos han estado abriendo afortunadamente y por varios lugares, pues hacen la contrainformación, ¿no? Porque pues es un problema que tenemos ya dentro de un sistema neoliberal que pues disfraza todo son mentiras. El terrorismo es de ellos por distorsionar la verdad. Claro, sí, la conveniencia más que nada de tener un pueblo oprimido, callado, controlado. Y sí, mira, yo voy a hacer un poquito de historia. Hace ratito yo venía escuchando, ya había visto la entrevista cuando tú tenías como 12 años y están bien chavitos y tenían su grupo, ¿no? de rock, ¿no? Y comentabas precisamente eso, tu contenido social. O sea, a mí me impactó, no sé, desmiénteme, ¿cuántos años tenías? ¿12? Sí, por ahí. Y ya hablabas de lo que estás hablando ahorita. Entonces, no es de ahorita, tú lo traes desde toda la vida, Olimpia, que bueno, es Olimpia, claro, es igual, ¿no? Sí. Olimpia. Entonces, de alguna manera tú traes ya eso, que de alguna manera como activista, bueno, te puedo decir como activista, pues yo conozco mucha gente que hace la labor, pero para el pueblo, que siempre está levantando la voz, que siempre está levantando el puño. O sea, que pocos lo hacen, ¿no? Que la verdad se arriesgan, como dices tú, te arriesgas a levantar la voz y te tachan como de loco, ese está loco, dirán, no, ¿tú sabes por qué lo haces? ¿Y por qué lo está haciendo? Desgraciadamente, sí, muchos no nos atrevemos, muchos no levantamos la voz, nos quedamos callados, y me grita me callo, y eso está mal porque sí vivimos en un país opresor. O sea, honestamente, tantos problemas que hay, que la verdad es muy en una gama de temas que se pueden, yo creo todo el día, toda la semana, que caray, es un abanico de problemas que llegamos, ¿no? Y la labor que estás haciendo, pues la verdad se entiende, ¿no? Y va combinado porque de alguna manera hay cultura. O sea, yo sé que tu labor artística, yo te conozco, sé que cantas la guitarra, es cantautora, estás en México, has estado en Italia, vives por allá, o sea, en España, pero de alguna manera eres gente preparada, que donde vas tú hablan de México y a México lo señalan como un pueblo oprimido, ¿no? Pisoteado, que la verdad tú no lo puedes callar, tú a lo mejor como mexicano lo callas, pero en el mundo lo sabe. Entonces vamos a platicar un poquito más sobre los derechos humanos, igual con Julio, que nos puedes apoyar, que tú que conoces más de este rollo. Claro. Y me lo quiero en la plática también, Alejandro, para seguir todo esto, ¿no? La razón, en realidad, el objetivo, el contenido social que va enfocado, esto ya lo comentó Olimpia, de no quedarse callado, y el apoyo más que nada a los hermanos mexicanos, ¿no? Así es. De hecho, bueno, ahorita, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos un poquito para que nos digas un poco más de qué son los derechos humanos? A mí me gustaría, yo soy promotor de los derechos humanos, y a veces está como que el error, ¿no?, de la gente, como decías, se calla, o mucha gente no sabe qué es los derechos humanos, ¿no? O sea, piensan que derechos humanos únicamente es cuando arrestan a alguien, llega a derechos humanos y hasta ahí. Y aparte de eso, tiene mucho que ver la televisión también, porque yo lo he visto de la misma televisión que menciona, ¿no? Gente poderosa que entra a la cárcel, entra a derechos humanos. Y es lo único que se sabe. Lo asocias solo con un delito, pero no. Generalmente se asocia con que haber cometido un delito va a entrar alguien a defenderte, pero pues tenemos derechos económicos, ¿no? Derechos ambientales, derechos a la cultura, el derecho a la cultura, a la comunicación, a la información, todo esto. Entonces es importante, como dices, no romper ese esquema y muy delimitado, o sea, porque el derechos humanos pues abarca todo un campo ahí grandísimo en donde precisamente hay que trabajarle duro. Así es. Bueno, pues vamos a un corte, Luis. Y regresamos aquí a Papachando. A la Apache 14, restaurante bar familiar. Estamos ubicados en... Claro que sí, en la Avenida Politécnico Nacional, número 5130. Estamos muy cerca del metro Potrero, del metro... Lindavista. Realmente estamos a 5 minutos de estos metros. Aquí vas a encontrar los días viernes, baile, karaoke y noches de cabaret. Tenemos artistas invitados y mucho más. También contamos con desayunos. Comidas y cenas, claro que sí. Aquí, en el restaurante bar familiar.
Apache 14. Apache 14. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Apapachando, directamente desde el Apache 14. Vamos a hablar de un tema delicado, profundo, la verdad, serio. Ya saben que de aquí de alguna manera este lugar es mágico, pero ahorita sí nos correspondía hablar un poco del tema porque está de actualidad. La gente no se puede callar y pues seguimos en lucha de alguna manera como todos los mexicanos, que no nos callamos, ¿no? Así es, y la ventaja del internet, que el internet no lo pueden callar, y al Apache 14 tampoco, y para eso, bueno, nos van a platicar sobre los derechos humanos. Me gustaría que nos dijeras qué son los derechos humanos y cómo podemos manifestarnos para exigirlos, por favor. Bueno, pues el primer derecho yo creo es inalienable de vivir en paz. A partir de, claro que Ayotzinapa pues fue un parteaguas ya, porque bueno, desde 1968, de esa década, tenemos ya una represión sistemática, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Pero ya Ayotzinapa fue la gota, ¿no? que derramó el vaso, y casualmente, o sea, fue un despertar, ¿no? Digamos, a nivel ya no nacional, sino mundial. Exacto. Entonces, en base a este derecho, pues, como decía nuestro maestro de toda la vida, Víctor Jara, ¿no? O sea, el derecho de vivir en paz. Y esos derechos, pues, tenemos que ejercerlos nosotros. Desde cuántas noches, por lo menos cuánta gente no dormimos en paz, ¿no? Preocupadas por nuestros hijos, preocupadas por nuestros hermanos, y te quieren ocasionar pues ese ambiente de terror, en donde, bueno, mira, si protestas, pues te va a pasar esto. Y ya es algo muy sistemático, muy programado, que, bueno, pues se puede comparar con una situación de guerra, ¿no? Y no podemos hacer como si no pasara nada, y la otra es que te quieren hacer como que, pues ya acostúmbrate a que esto es normal, a que es normal que se violen los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, y pues ahí quédate, porque imagínate, pues si protestas, si te mueves, exacto. Entonces, derecho a una vida digna, derecho a la salud. Ajá, ahorita estábamos comentando, sale el presidente a decir que la Coca-Cola es un alimento saludable, o sea, ya es como el límite de... Me lo mandó Nieto. No, doctor, No, así que, caray, ¿en qué país por favor. estamos, no? Esto que cuidamos mucho y sale, pues es que todo es negocio. Aparte, claro, aparte pues lo puedes consumir antes que la leche. Hay pueblos enteros en donde los niños consumen esto en lugar de la leche, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Entonces, a ver, ¿desde dónde podemos nosotros empezar? Pues desde la práctica, ¿no? Cultura, la cultura, el derecho a la cultura, exacto. Ahora con el Multiforo Alicia, bueno, de paso también lo decimos, estamos trabajando con el pronunciamiento de la cultura, es un derecho, y están cerrando varios espacios. Nachito de la Alicia siempre dice, ayúdenme porque hay muchos grupos, ¿no? Y siempre son 7, 8 grupos, 10 que se presentan allí en Multiforo Alicia, y pues los pocos espacios que se abren los vuelven a cerrar, y es una lucha siempre constante, ¿no? Entonces, lo que están promoviendo ellos pues es un espacio desocupado, pues un patrimonio para hacer cultura, que es nuestro derecho. O sea, tenemos derecho a informarnos, derecho a expresarnos libremente, y pues ejerciéndolo. Creo que lo más importante es mi derecho. O sea, yo te voy a decir, pues voy a cantar en la calle porque es mi derecho. Claro, o sea, a nadie hay que pedirle permiso. Pero que no te callen, que no estén sobre ti, que no estén el pie en el cuello. Exactamente. Porque todo eso que comentas, Olivia, la verdad se ha acabado. Y lo que buscan ustedes, yo siento, porque lo percibo, sí son espacios para expresarte. Tanto cultural, tanto políticamente y derechos humanos, porque tienes ese derecho. Desgraciadamente los han ido quitando, te oprimen, o te amenazan, o te empiezan a marcar de otra manera, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera sí necesitan mucho más apoyo, y que cada vez nos sumemos más para que se tenga fuerza, ¿no? Exacto, mira lo que te digo, habemos grupos de Guadalajara, hasta mi compañero, que cuando igual siempre nos encontramos de, oye, pero no nos conocemos, pero van 5 veces que coincidimos y en la misma causa, y bueno, pues el grupo de mi hermano y muchos grupos de Guadalajara, que te digo, siempre es en plan autogestivo, siempre estamos pues tratando de apoyar a causas, movimientos, y bueno, pues la idea era esa, vincularnos
y pues expresarnos, simplemente porque no nos podemos quedar en casa tranquilitos esperando a ver quién cambia las cosas. Nosotros tenemos ese derecho de cambiar un gobierno que no te está respondiendo ni siquiera en la mínima condición de ser humano, que es una vida digna, o sea, una vida tranquila, segura. Ahí ya es como que preocupante, ¿no? Que la sociedad no se haya alzado en realidad como tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Por ahí yo... Pero va por ahí. Exactamente, como decía aquí Julio, que la verdad las redes sociales son muy importantes. Ya gente pues no se calla, la gente ya lo manifiesta abiertamente, no era como antes, ahorita ya nos atrevemos, apenas empezamos a atrever a levantar la mano y la voz para decir algo que no me parece, y dices algo muy puntual, muy bueno, es mis hijos, o sea, ¿qué va a pasar de a 10, 15 años? O sea, ¿qué va a pasar si yo me preocupo, salgo a la calle, fíjate, más me ven, inclusive pelo largo, ¿no? Por mi buen Ale, ¿no? Sí. Inclusive ya te tacharon, mi hija tiene 120 tatuajes, ya tiene tatuajes y ya te controla, no es así, o sea, somos de alguna manera, tenemos una cultura muy rica, aquí en México, desgraciadamente, sí, todo el mal gobierno opresor se ha encargado de manipular y de alguna manera manejar toda esa situación para que así te señalen. No se trata de eso, señores, a fin de cuentas, hay luchadores como Alejandro, como Olimpia, yo conozco varios, y de diferentes partidos, porque no voy a decir, ay, nomás es del PAN, yo conozco varios que son activistas y luchan por un México mejor, Y aquí con mi querido Ale, bueno, también dentro de la cultura que manejan y de la proyección que están dando, entra parte de la música, entra parte de la cultura. ¿Sí? ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Ale? Bueno, antes que nada saludarlos, perdón. De acuerdo a esto, lo que tratamos también de hacer esto, estamos haciendo como un experimento, la sociedad es como un laboratorio para crear esa conciencia, ¿no? Hablamos de derechos humanos, se están dando y se deben de dar más cursos para entender lo que se refiere a los derechos humanos. Estamos hablando, digamos, rápidamente hablaríamos del derecho francés, entonces aquella gente que se dieron cuenta que los derechos inalienables no se venden, no se compran, no se abusan, simplemente es para procrear, es para subsistir en este planeta. Así que los derechos humanos, como decía, todo lo que vaya en contra del prejuicio de una humanidad se considera derecho. Por esa razón hay que entender que hay derechos ecológicos, hay derechos sociales, hay derechos personales, colectivos, pero la idea es eso, entender la palabra que son derechos humanos. Perdón. Todo lo relacionamos únicamente con el poder judicial, ¿no? Con las órdenes de aprehensión. Siempre que hay un problema, ¿no? Exactamente, pero los derechos humanos es vasto, es algo más entendible, es algo que tiene más de profundidad, y esa es la idea. Hablar de derechos humanos es también educar, hablar de cultura y hacer una fusión entre la música, la conciencia, incluso hasta los sueños. Podemos llegar a hacer grandes cosas, porque habemos muchos soñadores, habemos muchos activistas, hay muchas necesidades, hay muchas injusticias, y dentro de eso estamos tratando de unir lo que es la cultura, que es el derecho, que yo creo que la cultura es la única manera, en lo personal, como utilizarlo una herramienta, un arma para concientizar a la sociedad, para hacer esos cambios, ¿no? Estos cambios son generacionales, no los vamos a hacer de hoy y mañana, porque hay gente que no ha percibido o no ha recibido, o no ha tenido, o no entiende lo que es la palabra cultura, y de ahí vamos a empezar sin saber que somos un país lleno de artistas, ¿no? La gente de Oaxaca, de Chiapas, de tantos lugares que son artistas y que desgraciadamente en el extranjero se dan cuenta de la riqueza, del valor que tenemos y de lo barato que cuestan aquí el arte, ¿no? Desgraciadamente no se le da un lugar importante en esta sociedad, y eso es lo que queremos hacer con las redes culturales. Queremos englobar, rescatar, ¿no? Exactamente, concientizar, hacer cultura, hacer una contracultura para que la cultura florezca, para que aquellos grandes pensadores se unan como en bohemias, como en estos espacios. Tenemos un plus a nuestro favor, que son los medios de comunicación, el internet, las redes, la gente que se atreve ahora a hablar lo que debíamos haber reclamado, exigido hace 40 años, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque creemos en lo que hacemos, compartimos nuestras ideas, y creo que lo más importante, que la cultura es algo bien importante. Eso es un fenómeno que si lo llevamos a cabo en este laboratorio social, va a ser, no sé si sea precedente,
pero al menos vamos a estar a nivel de los países europeos que ya manejan esto de los derechos humanos y la cultura como medio de una costumbre, ¿no? Ya los nuevos niños ya van a dejar a un lado sus iPads, ya van a dejar sus computadoras y ya van a empezar a ver la cultura y van a querer generar cultura, van a querer hacer cultura. Entonces vamos a buscar esto como algo importante. Esto es lo que le podemos dejar a nuestras sociedades, a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, que el arte y la cultura y la justicia hablen por sí solos. Claro, no, muy bien explicado. Oye, qué speech. De verdad, apúntenle. Ya se lo sabía, ahí tiene su borrador abajo. No, pero sí, muy bien explicado, la verdad, la labor que están haciendo es muy buena. Ojalá lo tratamos de publicar, digo, de platicar, de decir, de gritar, de levantar la mano para que mucha gente se una y en verdad vea el objetivo de esto, porque a mí me sensibilizaste ahorita con la cultura, por ejemplo, de Oaxaca, Chiapas, Yucatán. O sea, hay muchos lugares específicos que tienen mucha riqueza cultural y desgraciadamente aquí en México no la dejan crecer. O sea, aquí no te bajan de chundo indio y tú no puedes entrar. Caray, si supieran los derechos esa gente, ¿a qué tiene derecho? Esto se cambiará, pero muchas veces igual al gobierno, a los gobernadores de cada estado no les conviene, porque esa cultura que se refleja mejor los extranjeros conocen la cultura mexicana que el mismo mexicano, ¿no? Y va dentro de su lucha de ustedes, va dentro del objetivo que tienen ustedes. O sea, Ayotzinapa, no nomás es Ayotzinapa, me pregunto, es toda la República Mexicana. Yo vivo en Ecatepec, voy a hacer un paréntesis, y creo que somos el número uno ahorita, en feminicidios, secuestros, robo docente, de autos. O sea, caray, no se dice, pero sí se palpita, entonces se sabe. Entonces yo sí levanto la voz y voy diciendo, pues si no pueden, renuncien, pónganse a trabajar, o de menos únanse, porque sí es importante la labor de ustedes, ¿no? Así es, Luis. Y bueno, vamos a ir a un corte y no sé qué les parezca cuando regresemos a hablar ya un poquito ya de lo que es el tema de Ayotzinapa y todo esto que acabas de mencionar ahorita. Y bueno, regresamos aquí en Apapachando.